Familia querida, muchas bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo está esa banda semillosa? Hasta acá los escuché. Bueno, pues más juntos que nunca, ¿o no? Y me refiero a que estamos presentes en espíritu, ya que conservamos entre nosotros lo que la Biblia le llama el vínculo perfecto, el amor de Dios derramado en cada uno de nuestros corazones. Por eso podemos decir que somos uno en Él. Qué bueno es Dios por esta oportunidad de estar, repito, juntos y estamos estrenando plataforma nueva. Y no es que quisimos ponernos más fresas, ponernos a la moda, es que nos hemos propuesto derribar la cuarta pared y estar más cerca unos de otros. Y lo que esta plataforma ofrece es este botón que está abajo de sus pantallas, que si es en español dice oración, si es en inglés dice prayer, y es el estar en contacto en tiempo real con uno de nuestros pastores. Si tú necesitas oración y presionas ese botón, automáticamente en un chat privado, uno de nuestros pastores va a contestarte, va a orar contigo, va a orar por ti. Si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador y presionas ese botón, también uno de nuestros pastores va a orar contigo, va a orar por ti. Y lo que se me hace fantástico es que si tú estás viendo esta transmisión fuera de horario, esto es no a las 11 de la mañana, hora del Pacífico, también esta plataforma está conectada con algunos de nuestros pastores que van a atender tu petición de oración para orar contigo, para orar por ti. Así es de que nadie debe estar solo en este momento donde, repito, estamos más juntos que nunca. No creo en este momento que haya algún semilloso que no esté participando en una célula virtual donde perseveramos en las enseñanzas de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, en las oraciones. Y si fuese así, también comenta con alguno de nuestros pastores cuando estés orando que quieres participar en una de las células o comunidades en Tijuana y te va a dar más información. Aprendizajes. Hemos aprendido mucho en esta época de cuarentena y una de las cosas elementales y básicas que yo he aprendido en esta época es que no sabía qué era la cuarentena. Pese a que tuvimos 6 hijos, 5 con nosotros, y mi esposita, después de cada alumbramiento, tenía que guardar esta cuarentena, 40 días de convalecencia. Ahora resulta que la cuarentena son 15 y luego 30. Y entramos a mayo y ahora son 60 días. Bueno, pues ya nadie sabe qué es una cuarentena. Pero lo que sí hemos tenido que reaprender es que se dice por ahí que el menos importante en una casa, o la menos importante en una casa, es aquella que mientras todos cuidan la cuarentena y nadie sale y guardamos la sana distancia, esta persona es la que sale a comprar el súper y hacer las cosas importantes e indispensables para la casa. Yo diría que eso tenemos que reaprenderlo. Esta persona no es la menos importante, es la más importante. El más pequeño entre nosotros es el más importante en el reino de Dios. Decía Pablo que los miembros, hablando con una analogía del cuerpo humano, igual al cuerpo de Cristo, en el cuerpo humano, los miembros que se les da poca atención, como algún órgano vital, ¿no? Pese a que no reciben atención, son los más importantes. Y aquellos que reciben mucha atención, no sé, mis orejas, mi nariz, no son vitales. Así es de que reaprendamos quién es el más importante. Y Jesús estuvo entre nosotros, no como aquel que fue servido, sino aquel que sirvió y dio su vida por cada uno de nosotros. Aprovechemos esta época para servirnos, para amarnos y no solamente soportarnos, amarnos, vivir como Cristo vivió. Y anuncios importantes. ¿Habrá alguien entre nosotros que no conoce nuestro app? Oigan, de lo que se pierden. Miren, Universidad Semilla. Si tan solo vas al app e investigas lo que Universidad Semilla ofrece, hay unos fantásticos
fantásticos seminarios que pueden en esta época ayudarte en tu conocimiento de la palabra de Dios, a crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Visítelos. Pero la gente de Club Semilla, nuestros hermanos, nuestros maestros nos han dicho, ¡hey! Visiten los recursos en el app. Cada semana ponemos, dicen ellos, videos, recursos para bajar, para imprimir, devocionales para que papá, mamá y sus hijos cada día de la semana tengan estas conversaciones y este momento de adoración importante a través de nuestros devocionales que están alineados con nuestra enseñanza. El de esta semana será Hebreos, ya que comenzamos el libro nuevo, pero ahora les digo un poco más acerca de eso. Otro anuncio es Axis. Semilla Axis, esta comunidad de jóvenes y de jóvenes también universitarios y también de jóvenes profesionales que se están reuniendo virtualmente los jueves. Se están conectando desde San Diego, desde México, y me dijeron, dile a nuestros hermanos jóvenes de Semilla en Tijuana que nos sigan en redes sociales. Así que yo pues paso el chisme al costo. ¿Por qué no sigues a Semilla Axis en redes? Te enteras de estas oportunidades de estar junto y te sumas y podemos hacer más fuerte el compañerismo entre nosotros. Un tercer y último anuncio es de que el sábado 16 de mayo tendremos nuestro seminario virtual de mi libro Plantación de Iglesias. Este es un manifiesto de un discípulo cristiano. Estas son mis reflexiones de estas décadas sirviendo a Dios, contestando a las preguntas como ¿qué es plantar una iglesia? ¿Para quién es? ¿Dónde? ¿Cómo? A la manera de Dios, guiados por el Espíritu Santo, el tiempo que nos tocó vivir, aquellos valores que son atemporales. Hay cosas que van cambiando, modas y demás. Pero hay cosas que entre nosotros y entre las generaciones necesitamos conversar. Va a estar interesante, interesantísimo diría yo, y es completamente gratis. Más información en nuestras redes. También puedes preguntarle más información a uno de nuestros pastores de células y de comunidades. Y ahora sí, nuevo libro. La epístola a los hebreos, la carta a los hebreos, que más que una carta parece un sermón porque nos da mucha instrucción y después nos da unas exhortadas. Oye, que bueno, vamos a salir bastante golpeados en el buen sentido de la palabra, confrontados con la verdad y la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Compartiremos también en esta ocasión, como todas nuestras reuniones virtuales, la Cena del Señor, pero antes también de nuestro tiempo de alabanza y adoración, que por cierto invité a Gavita Hermosillo a que me acompañara. Tenemos a Salatiel Cruz y su sección Un día en la vida. ¿Me acompañan a verlo? Muchas gracias, pastor. Bienvenidos un día en la vida de a todos los pequeñitos y a los de espíritu joven también. Gracias por estar hoy conectados a esta nueva dinámica que Dios nos permite de poder hacer iglesia unos con los otros a través de las diferentes plataformas digitales. Hoy tengo el gustazo de platicar con un niño que verdaderamente es, híjole, una bendición de Dios. Los quiero poner en contexto rapidísimo. Él junto con su familia tuvieron que dejar Venezuela hace unos meses atrás por los problemas que todos conocemos, políticos económicos. Sin más ni menos, le doy la pauta para que nos salude. Jan David, ¿cómo estás? Bienvenido, hola. Muy bien, yo estoy muy bien. Y eso, me da mucho gusto. Quiero hacerte 3 preguntas y me respondes lo que esté en tu corazón. ¿Estás listo? Sí. Venga, si pudieras ser un superhéroe, ¿quién te gustaría ser y por qué? Iron Man por su gran inteligencia y sus creaciones muy adelantadas a la época. Eso. Oye, ahora, si pudieras ser un personaje de la Biblia, ¿quién te gustaría ser? Moisés por las grandes maravillas y milagros que hizo Dios a través de él, como abrir el mar y las 10 Sería plagas. increíble.
la última de esas 3 primeras preguntas para conocer un poquito más a Jan David. Si tuvieras a Jesús hoy frente a ti, esta pregunta la hicimos en unas comunidades hace unas semanas atrás. Si tuvieras a Jesús frente a ti, físicamente, por 5 minutos, ¿qué pregunta le harías? Creo que le haría una pregunta para mí interesante, porque sería el hecho de por qué nos creó, o sea, arreglar un mundo que no tenía agua ni fauna ni nada y poner seres vivos en él. ¡Wow! Oye, en esta cuarentena, en esta nueva forma que a todos nos ha sorprendido de estar en casa, de no poder salir a hacer las actividades que hacíamos hace unos meses atrás, ¿qué has aprendido? ¿Qué Dios te ha enseñado de todo esto? Que aunque hay muchas cosas que yo no puedo hacer, lo que es más importante y que puedo hacer en cualquier lugar es seguir su palabra, siendo por mi teléfono o por una Biblia física o por las reuniones. Wow. Quiero cerrar con 2 preguntas rapidísimo. Entrando un poquito en la situación que has vivido últimamente, de que tuviste que dejar Venezuela y están tus amigos seguro del colegio allá, parte de tu familia, los lugares donde creciste, tu casa, la iglesia. ¿Qué te ha enseñado Dios, Jan David, de todo esto? Que Él nunca me abandonará, así como cuando estábamos en medio de los aeropuertos en medianoche. Y las 2, que nada es imposible, que no creíamos que íbamos a venir aquí a México y de la nada estábamos en un aeropuerto de Ciudad de México en rumbo a Tijuana. Increíble, Dios es misericordioso. Oye, la última pregunta, y me encantaría que con todo el corazón, la honestidad, con el respeto que se merece, hay muchos niños hoy en Tijuana, en Estados Unidos, que posiblemente vayan a ver este video y no sean cristianos, no conozcan a Dios. Hay otros que tal vez sí. Vivimos, como bien sabes, en una zona fronteriza, donde por temas de grandes y de papeles, de repente las familias tienen que vivir separadas. Padres en Estados Unidos, hijos en México, viceversa, hijos en México, papás y mamás en Estados Unidos, que no se pueden ver solamente por llamada telefónica o como lo estamos haciendo tú y yo por una videollamada. De lo que Dios te ha enseñado y que has aprendido, ¿qué consejo le darías a estos niños que tal vez están atravesando esta situación recientemente? Bueno, que Dios nunca la abandonará en estos tiempos y que confíen en Él y Él los ayudará en todo. Wow. ¿Cuál es tu texto de la Biblia favorito? El Salmos 23. ¿Cuál? El Salmos 23. Salmo, vientos. Oye, gracias por esta entrevista. Por último, sé que extrañarás seguro la comida de Venezuela, pero la verdad es que la mexicana también es buena. ¿Cuál es tu platillo favorito? El pozole. Eso, eres de los míos. Gracias, Jan David, te mando un fuerte abrazo y espero vernos pronto. Seguimos con más esta mañana en Semilla, la comunidad que está para servirte. Señor, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Señor, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz.
Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Amén. ¿Cantamos? Tu amor, Señor, llega hasta los cielos, y tu verdad no tiene final. Tus juicios son firmes como monte, y tu justicia, Dios, inmensa como el mar. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos, y tu verdad no tiene final. Tus juicios son firmes como montes, y tu justicia, oh Dios, inmensa como el mar. Yo te adoraré, Jesús, mi Dios, mi Rey. Me refugiaré en tus brazos de amor. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos, y tu verdad no tiene final. Tus juicios son firmes como montes, y tu justicia, oh Dios, inmensa como el mar. Esas palmas. Yo te adoraré, Jesús, mi Dios, mi Rey. Me refugiaré en tus brazos de amor. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos, y tu verdad no tiene final. Tus juicios son firmes como montes, tu justicia, oh Dios, inmensa como el mar. Tu justicia, oh Dios, inmensa como el mar. Te amo, oh Señor, fortaleza mía. Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Ahora voy a leer la oración de María. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes
y a los ricos envió vacíos. Mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Son dichosos los que creen, pues se cumplirá lo que Él ha dicho. Son felices los que ven en Cristo el Señor lo prometido. Te has fijado en mí y me has hecho tanto bien, Santo es tu nombre. Te has fijado en mí y me has hecho tanto bien, Santo es tu nombre. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Santiago 1:17. Si pudiera resumir mi vida en los últimos 2 años como si fuera una película, muchos dirían que el género es una tragedia. Con la pérdida de nuestro primer hijo Enzo y la llegada prematura de nuestra hija Eva, no sería ilógico pensar que la mano que Dios nos ha dado es un poco injusta. Yo misma lo he pensado 1000 veces. Dios mío, ¿por qué has permitido que esto sucediera? Leo este versículo y pienso, ¿dónde está el Dios que da todo lo bueno y perfecto? A mí me ha tocado uno que parece permitir el dolor y te abandona en él. Es lo que cualquiera pensaría si solo se enfoca en lo terrenal, pero Dios es un Dios eterno. Sí, soy humana y se vale llorar y quejarse de las injusticias que existen en el mundo. Nadie está negando que a veces nos toca sufrir. De hecho, Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Les estaría mintiendo si les dijera que en los últimos 2 años de mi vida no he sentido dolor, pero también les estaría mintiendo si les dijera que en los últimos 2 años de mi vida no he sentido la presencia, el favor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Dios no deja de ser Dios simplemente porque yo en mi percepción limitada y humana no puedo ver el milagro que Él está haciendo detrás del velón. Si pudiera resumir mi vida, los últimos 2 años de mi vida, en una película, el género que yo le pondría es uno de esperanza. Porque Dios entregó a su Hijo para darnos la esperanza que hace que tu historia y mi historia terminen en un final feliz. ¿No lo entienden? Todo lo bueno y todo lo perfecto que Dios nos da es a Jesús, que vino para transformar nuestras vidas y darle sentido y cobrar propósito en ellas, a pesar de todo lo malo que podemos vivir. Hoy le miro los ojos a mi pequeña hija y es imposible no ver la mano perfecta de Dios en ella. La historia no ha cambiado, Dios no ha cambiado, pero yo sí. ¿Me acompaña en una palabra de oración? Señor, gracias porque en tu gran amor hacia nosotros nos has regalado todo lo bueno y perfecto, sin nosotros haberlo merecido. Te pido que aún en tiempos de aflicción no perdamos la fe. Permítenos ver tu perfecta gracia en cada situación. Ayúdanos a mantenernos firmes en la esperanza que nos das a través de tu Hijo Jesucristo. Llénanos de valor para navegar las injusticias que en el mundo
seguro vamos a tener que enfrentar. Pero tú has vencido al mundo. Señor, llénanos de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pido en especial por los pequeñitos, los vulnerables, todo aquel que ha sufrido, porque suyo es tu reino. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Son dichosos los que creen, pues se cumplirá lo que él ha dicho. Son felices los que ven en Cristo el Señor lo prometido. Te has fijado en mí y me has hecho tanto bien. Santo es tu nombre. Te has fijado en mí y me has hecho tanto bien. Santo es tu nombre. Mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Hebreos capítulo 1, comenzamos nuestro viaje a través de esta grandiosa epístola en el Nuevo Testamento o carta. Pero antes de comenzar, les platico que en nuestra reunión de oración Semilla 360, que sucede, por cierto, todos los sábados a las 7 de la mañana, hora del Pacífico, todos están invitados, tenemos cupo hasta para 500 personas y se conectan bastantes. Resulta que había una chica con corte o con facciones de cara oriental de nombre Weng. A mi esposita le llamó la atención no eso, sino que ella se estaba balanceando mientras las canciones sucedían, estaba levantando sus manitas, cerrando sus ojos y decía ella, ¡ay, qué linda japonesita! ¿Quién es? Y bueno, yo no le daba más detalles. Ya que terminamos de cantar, de orar, de hacer la lectura, tomar la cena del Señor y a punto de despedir la reunión, Wen seguía ahí y entonces la saludo, Wen, ¿cómo estás? Y me saluda en perfecto español con un poquito de acento españolado, ¿no? Me dice, muy bien, le digo, ¿estás en Japón, verdad? Me dice, sí, estoy en Japón. Le digo, no recuerdo cómo nos conocimos. Y me dice, resulta que yo tengo un amigo en la Ciudad de México que se conecta a la reunión Semilla 360 y lo publicó en sus redes sociales. Entonces yo le dije, oye, yo quiero ser parte de esta reunión. Entonces me envió la información y le escribí a usted, pastor, y usted me dio el ID. Le digo, sí, es cierto, ya estoy tan viejito que no me acuerdo. Le digo, sí. Le digo, oye, pero pues antes de que nos vayamos, ¿por qué no nos despides en oración? Me dice, bueno, en español sería como muy simple. Le digo, bueno, pues ¿por qué no oras por nosotros en español y también en japonés? Entonces ya oró y todos súper así enternecidos. ¡Ay, qué lindo, qué bonito! Pero le digo, oye, pero tú eres china. Y me dice, China, China, China. Y dice Gaby, ¿qué? ¿Cómo que China viviendo en Japón?
Y le digo, sí, yo sé que eres china porque me acuerdo cuando comentamos y te di el ID que me dijiste que eras una china que vivía en Japón. Le digo, y por cierto, pues hablas chino, ¿por qué no haces una oración en chino? Me dice, claro que sí, con mucho gusto. Y entonces oró en chino. Y bueno, ya nos despedimos todos enternecidos, quedamos de vernos el próximo sábado y demás. Y me dice, Gaby, pero, ¿quién es? ¿Cómo la conocimos? Le digo, pues por medio de Moisés. Y me dice, ¿qué Moisés? Le digo, el chico que estaba conectado también. ¿Pero quién es? Y le digo, bueno, pues no lo conozco. Y dice, no puede ser. Y empezó a reírse y a reírse y a reírse. ¿Por qué cuento esto? Porque algo similar nos va a pasar con esta carta a los hebreos. Está llena de sorpresas, llena de cosas interesantes, como cuando conoces a un nuevo amigo o una nueva amiga. Todos los semillosos quedamos encantados con Weng y sin duda le vamos a hacer muchas preguntas la próxima semana. Oye, ¿por qué vives en Japón siendo china? Eres una misionera. ¿Dónde aprendiste a hablar español? ¿Cómo viniste a Cristo? Y aparte es muy jovencita, entonces sin duda es una caja de sorpresas. Lo mismo sucede con este grandioso libro que los eruditos y los amantes de la Escritura y los discípulos de todos los tiempos han puesto a la par en cuanto a su grandeza, en cuanto a su contenido, como el libro de Romanos, como el libro de Efesios, una extraordinaria epístola. Y bien, ya estamos en tema. La forma literaria cambia dramáticamente del libro, que venimos del Éxodo. Ahora entramos a esta forma muy común en el Nuevo Testamento, que es la epístola o carta, aunque también entre ellas hay una diferenciación, ya que la epístola es más formal y la carta es como más personal. En el caso de las cartas de Pablo a Timoteo, esas cartas pastorales son cartas, pero esto es más una epístola, porque tiene una muy buena organización. De hecho, está escrita en forma de sermón, cuando se nos instruye y después se nos exhorta y se nos invita, se nos urge a la acción. Y está llena de exhortaciones. Es una carta, repito, escrita como sermón, extraordinariamente elaborada. Y por eso muchos también estudiosos de la Biblia atribuyen su autoría al gran Apolos, a este personaje en el libro de los Hechos, conocido como un poderoso o elocuente maestro de las Escrituras, ¿no? Solamente alguien de ese calibre podría escribir un sermón de esta naturaleza. Pero sigue siendo carta, porque al final termina con esta sección y saludos muy personales. También por su organización temática es como muy paulina, porque Pablo tiene siempre la parte teórica al principio, después la parte práctica. En este caso, capítulo 1 al capítulo 10 es la parte teológica y del capítulo 11 al 13 es la parte práctica. Por esto y por su uso del lenguaje en un griego ya no koiné, sino o popular, un griego popular, sino un griego más estudiado, pero también enraizado en la teología bíblica, se le han atribuido mucho a Pablo. Pero a ciencia cierta no hay evidencia interna ni externa, aunque sí muchas opiniones, de que el autor sea Pablo, Apolos o hasta el mismo Lucas, a quien le han atribuido la autoría por su estilo también clásico y muy depurado. La introducción del Evangelio de Lucas, 4 versículos en una sola oración, brillantemente presentada, repito, en un griego clásico. Es muy similar a esta oración en estos 4 versos del capítulo 1 al principio. Pero otra vez, no sabemos quién es el autor. Algo sí sabemos del autor, y es algo más que solo su nombre. Sabemos por el capítulo 12, verso 2, que él tenía sus ojos puestos en Jesús. Y en el capítulo 3, en el verso 8, nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, nos invita a ti y a mí a hacer lo mismo. La pregunta acá es, semillosos, ¿aceptamos el reto de poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe? Bien, sigamos pues los pasos de este autor, que al final del día, dice el apóstol Pedro, los santos hombres de Dios
hablaron, escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. También el apóstol Pablo nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, el libro de Hebreos, su autor es el Espíritu Santo. Algo característico en Semilla es nuestra postura ante cuestiones controversiales, ¿no? Este asunto, aunque es menor, es un asunto controversial y hay muchas personas que concluyen, es Pablo. Es hacer un dogma, es tomar un partido cuando los argumentos bíblicos internos no son conclusivos para llegar a esa postura. Entonces, en asuntos controversiales nos mantenemos no neutrales, sino balanceados, sin tomar posturas que nos puedan alejar de personas a las que estamos llamados a servir, a ministrar, con las cuales necesitamos tener compañerismo. Así es de que, permaneciendo balanceados y para efecto de nuestro estudio, cuando nos refiramos al autor, vamos a decir el autor de Hebreos, no lo vamos a atribuir ni a Lucas, ni a Apolos, ni a Pablo. ¿Quedó claro? ¿Quedó entendido? Vamos a echarnos un clavado, si les parece, en esta introducción de 4 versos. Yo titulé esta reflexión, Dios en Jesucristo. Dios en Jesucristo, en primer lugar, nos habla o nos busca. En segundo lugar, nos habla y vamos a escuchar de viva voz del Espíritu Santo en Hebreos el contenido de su mensaje. Y en tercer lugar, Dios nos espera. Repito, Dios nos busca, Dios nos habla y Dios nos espera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? Hebreos capítulo 1, comenzando en el verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, número 1, por quien asimismo hizo el universo, 2, el cual siendo el resplandor de su gloria, 3, y la imagen misma de su sustancia, 4, y quien sustenta, 5, todas las cosas con la palabra de su poder, 6, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, 7, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho, verso 4, tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y hasta aquí va a ser nuestra lectura, nuestra reflexión y nuestra conversación en las comunidades en Tijuana y en las células al sur de California. Dios nos busca y así abre. El verso 1 es este germen, hablando en términos musicales, melódico o temático que el autor va a ir desarrollando a través de toda esta carta, cuyo actor o cuyo protagonista principal es Dios. Dios no solamente es el sujeto de esta oración, Dios es el eje de la historia, Dios es la causa y el efecto, en Él nos movemos, decía Pablo, existimos, somos, todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, me llama mucho la atención la insistencia de Dios para buscar al hombre. Eso es lo que decía Jesús, ustedes no me buscaron a mí, yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cuánto debe ser el amor de Dios y su gran misericordia para buscar a personas que una, otra y otra vez hemos insistido en darle la espalda, en reducirlo a un medio para conseguir nuestros fines temporales aquí y ahora? Pero Dios en su gran misericordia escoge al pueblo de Israel y a través de ese pueblo dar su palabra, dar sus profetas y buscar a los hombres. Dice que de muchas maneras nos ha hablado. Dice a los padres por los profetas. ¿De qué manera Dios
hablaba a estos padres y le llama a los padres a pesar de que está escrito a los hebreos. ¿Quiénes eran estos hebreos? Eran estas personas judeocristianas a las que quienes seguramente tenían un conflicto, una lucha, quienes venían de todo el ritualismo de Moisés, todo el tema ceremonial y sacrificial. Por eso se ubica a esta carta a finales de los años 67, 68, 69 después de Cristo, porque la persecución nerónica comenzó en el año de 64. Es ahí donde los cristianos eran encarcelados por su fe. Empezaron a ser tremendamente perseguidos por el Imperio Romano. Pero por otra parte, se nota que los sacrificios estaban todavía en el pueblo judío vigentes. Entonces, aquí habla de persecución, encarcelamiento, pero sacrificios que estaban siendo ofrecidos continuamente. Por eso se ubica la autoría de esta carta, la época en la que fue escrita, mejor dicho, finales de los años 60. ¿A quiénes? A los hebreos. Pero le llama a estos los padres, no nuestros padres, como se dirigiría un hebreo a sus padres, sino son los padres porque es a través de ellos que todo el mundo, como siempre, fue el corazón de Dios y la promesa que Dios hizo a Abraham, que todas las familias de la tierra fuésemos beneficiados con este mensaje que Dios confió a los hebreos. Y Dios ha hablado de muchas maneras, y Dios ha hablado a través de ángeles, usó asuntos sobrenaturales, usó inclusive un burro. ¿Se acuerdan de Balaam y Balac? Usó un burro, tormentas, plagas. Y parece ser que todo eso no logró llamar la atención del hombre que estaba y ha estado hasta el día de hoy ensimismado, enfocado en sí mismo. Pero Dios entonces, en estos últimos días, nos habla por el Hijo. Y esa es la segunda parte de la reflexión. Dios nos busca, sí, pero Dios nos habla. Y dice que nos habla a través del Hijo. Y hay una gran diferencia ahí entre los profetas y el Hijo. Porque los profetas tenían un mensaje de parte de Dios. Pero el Hijo, Jesucristo, es el mensaje en sí mismo. Es el Logos hecho carne. En el principio era el mensaje y el mensaje era con Dios y el mensaje era Dios. El Logos, el verbo. Este verbo se encarnó y habitó entre nosotros, escribe el apóstol Juan en su evangelio. Vamos a analizar estos 7 aspectos que yo enumeraba mientras leía esta introducción a esta epístola acerca de Jesús y considerar estos 7 aspectos del mensaje conclusivo. ¿Y por qué digo conclusivo? Porque no tiene nada más Dios que decir a la humanidad. Todo lo que Dios tiene que ofrecer, todo lo que Dios tiene que decir, se encuentra en la persona y en la obra de Jesucristo. Y este número 7, para los hebreos que leían y escuchaban esta introducción, pues era muy simbólico, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo descansó. En otras palabras, en el séptimo quedó acabada toda su obra. 7 aspectos del mensaje de Dios en Jesucristo le hablan retóricamente al pueblo hebreo de que el mensaje de Dios para la humanidad está completo y su obra en la cruz consumada. Leamos en el verso 2, lo primero que dice es que Jesús ha sido constituido heredero de todo. En otras palabras, Dios es el dueño, Jesús es el dueño, el amo y Señor de todo lo que existe, aún antes de la fundación del mundo, desde el siglo hasta el siglo. Jesucristo es Dios y por lo tanto heredero, dueño, amo y Señor de todo lo que existe. ¿Cómo le vamos a responder tú y yo? Esta forma de carta nos va a hablar muy personal. De repente vas a decir, ay, estoy sintiendo como que el pastor me está hablando pues como que muy
decimos los mexicanos, derecha a la flecha, como que es el estilo de una carta. Y es la inspiración del Espíritu Santo a través de esta carta que va a hablar directamente a tu corazón. Y tenemos que estarnos haciendo preguntas constantemente. Ok, Él es el dueño, amo, Rey y Señor de todo lo que existe. ¿Le honro como tal? ¿Le considero como tal? En segundo lugar, Jesús es por quien asimismo Dios ha hecho el universo. No está hablando solamente de la razón, sino que Jesús mismo es la palabra creadora, ¿no? Y le vemos en un relato del Génesis, pero bajo la autoría de Juan, cuando dice que todas las cosas por Jesucristo fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, cuando nosotros leemos en Génesis que Dios dijo, sea la luz, esa palabra creadora es Jesús. Así es de que el segundo aspecto del mensaje de Jesús es no solamente que es dueño, sino que Él es la fuente de quien proceden todas las cosas. Él te ha creado a ti y me ha creado a mí, y en este día creo que necesitamos no solamente reconocerlo, sino agradecerlo. Dios no se equivocó, Dios te diseñó, Dios te creó, y a los miembros de tu familia de una manera amorosa y detallada para que le conozcamos y le demos a conocer. En tercer lugar, Él es Jesús, el resplandor de su gloria. Oigan, ¿qué onda con los atardeceres acá en el Pacífico? Digo, todos los atardeceres son preciosos, pero de repente cuando el día está frío y el sol se mete, de repente empiezan a pintar el cielo unos colores púrpuras, naranjas, rosados, y muchas veces que las personas que tienen la bendición de vivir cerca del Pacífico llegan o llegamos a decir, no sé qué me gusta más, sino si la puesta del sol en la tarde o el mismo resplandor de esa puesta preciosa de sol que, repito, pinta el cielo de colores. Algo así es lo que nos está diciendo este verso. Jesús es el resplandor de su gloria. La gloria de Dios, cuando hablamos de la gloria de Dios, no estamos hablando sino de los divinos atributos de Dios, como su poder, su justicia, su misericordia, su omnisciencia, su amor. Y Jesús es el resplandor, es el reflejo de todos los atributos divinos. Por eso Jesús en Juan 10:30 decía, yo y el Padre uno somos en esencia y en naturaleza. Y noten, este verso 3 está ligado con un y al aspecto 4 de la persona de Jesucristo y la imagen misma de su sustancia. Acá la palabra imagen es la palabra carácter, de donde venía el imprimir los caracteres, o mejor dicho, es una palabra que se usa para denotar o reflejar la impresión en las monedas. Esta imagen o este carácter que tenían las monedas en el Imperio Romano, así se conocían como la imagen o el carácter. Bien, ¿cómo era que un rey se daba a conocer y se daba a temer en el gran Imperio Romano? Él no tenía las ventajas de un mundo moderno, que a través de la tecnología podemos estar nuestra imagen en muchos lugares, sino que era a través de estas monedas que acuñaban, que grababan, esa es la palabra, grababan la imagen del rey, que él se daba a conocer y su nombre era no solamente conocido, sino respetado en todo su imperio. Pensando en esta metáfora, Dios ha enviado a través, repito, de los profetas y mencionábamos manifestaciones sobrenaturales de su poder, los mismos cielos y la tierra que cuentan la gloria y el poder de Dios, estos dibujos. Pero cuando envía a su Hijo Jesucristo, envía una fotografía
exacta de su gloria. Él, Jesucristo, es la imagen, es el grabado de la esencia misma de Dios. Por eso la semana pasada nos decía el doctor Wallace que Jesús es la norma interpretativa de toda la Biblia, y si tú estás leyendo en algún lugar de tu Biblia algo acerca de Dios que no se parezca a Jesucristo, la cultura o tuya o de alguien más se está interponiendo entre ti y el mensaje de la Biblia. ¿Te acuerdas? Muy bien, pues ese aspecto 3, Dios, el resplandor de todos sus atributos, y el aspecto 4, el grabado mismo de la esencia de Dios, ¿no? Aspecto 5, Jesús es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder o con su palabra poderosa. ¿A qué se refiere esta introducción? Se refiere a que no solamente Jesús es la palabra creadora, sino Jesús mantiene en marcha toda su creación. Ponte a pensar, Dios hizo tu cuerpo, cada uno de las funciones de tus órganos. Pero acá la pregunta es, ¿sí Él sopló aliento de vida en tu nariz, te dio vida, tu corazón comenzó a latir? Pero ¿qué es lo que mantiene a tu corazón latiendo? ¿Es acaso una función química? La Biblia misma dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y reflexionando en esto, cómo debemos escucharlo, recordaba las palabras del hermano del Señor Santiago. Vamos ahora los que dicen, mañana iremos y traficaremos, cuando la verdad no sabemos cuánto durará la pandemia. Más bien deberíamos de decir, si Dios quiere, haremos esto o haremos aquello. ¿Por qué? No solamente porque Dios es el amo, dueño, Señor, no solamente porque nos creó, sino porque Él mantiene las cosas en su curso, porque Él sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Por esa razón necesitamos aprender a darle honor y gloria y decir, si Dios quiere, tengo planes para que saliendo de esta cuarentena o de esta época complicada, haré esto, emprenderé esto o aquello. Es Jesús el que mantiene las cosas en su curso, las cosas en marcha. Los científicos te explican los planetas y te explican el universo y cómo están cada uno en su órbita y cómo se desplazan, pero nadie puede dar una explicación acerca de qué mantiene al sistema solar en marcha. Bueno, este es uno de los muchos pasajes en la Biblia que responden a esa pregunta. El sistema solar se mantiene en marcha porque el que lo creó lo sustenta con la palabra de su poder o con su palabra poderosa. No abandonó Dios a su creación. ¿No se te hace eso fantástico? Dios no hizo algo, se aburrió de eso. Los artistas tendemos a hacer algo, no nos gusta, lo abandonamos, vamos a algo más. Un sentido de insatisfacción increíble, pero Jesucristo es el creador, dueño, amo y señor de todo lo que existe. Y vio, dice el libro de Génesis, que lo que Él había hecho, bueno era. Por lo tanto, Él mantiene las cosas en su curso. Démosle gloria al Señor, alabanza a Dios por lo que Él es y lo que Él ha hecho. 6 y 7. Es increíble porque yo mientras veo esta totalidad del mensaje de Dios en Jesucristo, esta culminación del mensaje de Dios en Jesucristo, veo también como una progresión. Sí, Dios resplandece a través de Jesús con todos sus atributos y Él en Él está grabado la esencia misma de Dios. Él, Jesucristo, no solamente es el creador, sino el que mantiene las cosas en su curso. Pero pudieras quedarte ahí y no tener la totalidad del mensaje de Dios en Jesucristo. Mira lo que dice el aspecto 6 y el aspecto 7 de esta formidable y grandiosa introducción. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es increíble. El apóstol Pablo dice, apenas morirá uno por el bueno. O sea, yo daría mi vida por mi esposa 100 veces. Pero no sé, honestamente, si la daría por todas las personas que están viendo esta transmisión.
Igual me agarran de buenas, son mis hermanos semillosos, sí. Pero Dios muestra su amor en que siendo pecadores, enemigos de Dios, todos nosotros, Cristo muere por nosotros. Ahora, ¿quién muere? No muere un profeta, muere el Hijo de Dios, el heredero, el creador, el sustentador, quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su esencia. Es quien se humilla a buscarnos y a ir a morir a una cruz como un criminal para pagar la deuda que tú y yo teníamos. Eso es algo grandioso. ¿Tiene algo más que decir a la humanidad Dios que eso? Por eso a veces parece que Dios calla. No se calle. Dios dijo lo que tenía que decir. La respuesta ahora es tuya. La respuesta ahora es mía. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Es acaso que en el trono de Dios hay otro tronito pequeño a su diestra? No, esa es una manera retórica, ¿no? Otra vez, hace énfasis en la forma, o dicho de una manera bella y poética, que Jesús, después de ser humillado, fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo es Dios, por eso dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En otras palabras, Jesucristo mismo es Dios Hijo, quien vive para interceder por nosotros, quien le pertenece la gloria, el imperio, el poder, el honor. Él es el Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. Y la última reflexión es esa: Dios está esperando. Recuerdo que cuando era joven, hace muchos años, había un pastor que a mi esposa Gaby, éramos amigos, e íbamos a la iglesia y nos encantaba escucharle y tomábamos de la mano. Él hablaba y decía, hablando acerca de la dureza del corazón del hombre, decía algo como: Dios te habla una vez, Dios te habla 2 veces, Dios te habla 3 veces, Dios te habla 4 veces, pero Dios no te habla 5 veces, Dios no te habla 6 veces. En otras palabras, llega un momento en que Dios te deja de hablar. Y yo sentía que estaba alineado este concepto con la justicia de Dios, definitivamente. Hace al hombre responsable y en los primeros capítulos del libro de Romano dice esto, que el corazón del ser humano se ha entenebrecido porque hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira, ¿no? Y llega un momento que el hombre ya no puede razonar y no puede creer y su corazón está lleno de tinieblas y de oscuridad y ha decidido darle la espalda a su Creador, su Salvador y su Redentor. Pero creo yo que está mucho mejor explicado que nuestro amigo el pastor aquí en el libro de Hebreos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué significa eso? Porque sí, definitivamente, quizás has vivido, experimentado que Dios ha dejado de hablarte, ¿no? Quizás en este momento estás pensando, bueno, es que siento como que Dios hubiera dejado de hablarme. No, es que todo lo que tenía que decir Dios lo dijo elocuentemente en la persona de su Hijo Jesucristo. Jesús dijo, pero cuando regrese el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. En otras palabras, Jesús es quien dijo ser, hizo lo que tenía que hacer, ascendió a la diestra de la majestad en las alturas y está pronto a venir. El punto es, hallará fe, habrá una respuesta en tu corazón. ¿Cómo vas a responder al hecho de que Él es creador? Bueno, dándole gracias, lo veíamos. ¿Cómo vas a responder al hecho que Él es quien ha purificado tus pecados por medio de sí mismo? No como los sacerdotes que con la sangre de toros y machos cabríos de pie tenían que permanecer en el tabernáculo, ¿no? Porque su obra no estaba terminada. Jamás podrían con ese sacrificio hacer limpio a nadie, ¿no? Era solamente un anuncio de aquel sumo sacerdote que con su propia sangre nos purificaría y se sentaría después de decir, consumado es, a la diestra de la majestad en las alturas.
¿Qué le vas a responder al Señor? Repito, dice Isaías 29, no es que mi oído se haya acortado para no escucharles, o mi brazo se haya lo mismo cortado para no ayudarles. O sea, ¿cuál es el silencio? El silencio de Dios es un silencio de misericordia, ¿no? Isaías dice, vuestros pecados han hecho separación entre ustedes y yo. Y Jesucristo vino a arreglar este asunto al derramar su sangre y al purificar nuestros pecados por medio de sí mismo. Y ahora está esperando a que tú y yo respondamos. ¿Cómo? Creyendo. ¿Qué tenemos que hacer? Creer que Él es Dios sobre todas las cosas. Que Él vino a este mundo a pagar una deuda que ningún ser humano podía pagar y reconciliarnos con Él al Padre. Que Él es el Señor y que merece la gloria y que nos manda arrepentirnos. ¿Por qué no tomamos juntos la cena del Señor antes de ir a nuestro último momento de adoración? Y con los elementos de la cena del Señor yo me voy a aproximar a ellos. Queremos agradecerte, oremos. Queremos agradecerte, Dios, que nos buscas. Queremos agradecerte también tu mensaje. Es conclusivo. Es hermoso, es poderoso, pero no hay nada más que decir, Señor, sino arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Señor, venimos con el pan y con la copa, Señor, a recordarte, a anunciarte. Quiero dirigirme a ti. Si fallecieras en esta época, en este momento, y no sabes cuál a ciencia cierta es el destino de tu alma, si nunca has hecho a Jesucristo tu Rey, Señor y Salvador, hoy puede ser un muy buen momento. ¿Por qué no presionas el botón que dice, hoy quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador y Señor? Este botón de oración, y uno de nuestros pastores va a orar contigo, va a orar por ti y te va a guiar en esta oración. ¿Te parece? Puedes presionarlo ahora. Porque yo les he enseñado lo que asimismo recibí, que la noche que Jesucristo fue entregado tomó pan. Y Él, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos juntos el pan. Gracias, Señor, por purificar, Señor, nuestros pecados por medio de ti mismo. Creemos en ti. Creemos que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y después de haber cenado, el Señor levantó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Tomamos la copa. Y continúa el apóstol Pablo diciendo en su carta a los Corintios, de manera que cada que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. Ven pronto, Señor Jesucristo. ¿Cuál es la respuesta que el Señor está esperando de nosotros? Esto, que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en el Hijo de Dios, quien es superior a todo. Continuemos pues nuestra conversación en células, en comunidades. Nuestros pastores no solamente en este momento de la transmisión, sino después, durante el día, estarán listos para también recibir tu notificación de que quieres recibir a Cristo como tu Salvador o que necesitas oración. Así es de que no dudes en oprimir el botón oración. Y bien, les dejo con esta canción de todos los envidiosos de nuestro corazón para nuestro Dios. Muchas bendiciones. Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle.
y agradarle solo a Él. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Yo Él. me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo Yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo y a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sirvo